Bienvenidos un día más al canal del Padre Pic. Hoy vamos a comentar un poema de Ernestina de Champoursins que se llama Entrega. Leyendo este libro, cuando orar resulta emocionante, de Manuel Casado Velarde, ¿no? Cuando rezar resulta emocionante. Poesías para orar. Encontré este poema precisamente. En este libro aparecen muchos poemas religiosos que nos pueden ayudar en nuestra vida de fe. Creo que la poesía expresa muy bien cosas muy profundas y creo que es una maravilla. Y este poema especialmente me llamó la atención y quería primero recitarlo y después ir verso a verso comentando algunas cosas. Especialmente vamos a ver ese camino interior que es necesario llevar a cabo para poder encontrarse verdadera y auténticamente con el Señor, que es la negación de sí mismo para que Dios pueda entrar completamente en nuestra alma. Porque a eso somos llamados, a que Dios entre verdadera y auténticamente en nuestro corazón, que Él llene y colme nuestra vida. Ahora bien, el precio, si se puede decir así, es un precio alto. El Señor Dios no quiso ahorrar ni siquiera la vida a su propio Hijo, pues también a nosotros nos exige que nos abandonemos, nos entreguemos, como hizo el mismo Cristo, para que el Señor pueda habitar completamente en nosotros. Y ese es nuestro mayor regalo. No hay mayor regalo que poder glorificar a Dios, porque Dios se glorifica a sí mismo en nosotros. Como veremos en uno de sus versos, San Pablo, como dijo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Por tanto, es Cristo que alaba en mí, es Cristo que ama en mí. Pues a eso somos llamados, a poseer el amor de Dios en nuestra alma y a que Él guíe completamente nuestra vida. Pues, ¿qué puede haber más grande que eso? Absolutamente nada. Pues este camino vamos a recorrerlo con este poema que ahora recitamos. Entrega, de Ernestina de Champoursins. Decirte a ti que sí es repetir que no tantas veces, Dios mío. Es renunciar a todo, no una vez para siempre, sino todos los días. Es convertir las noches en un combate lento, del que no se descansa jamás completamente. Es buscar la victoria sabiendo que la lucha no termina con ella, olvidar lo ganado y medir la distancia que queda todavía. Esa distancia enorme, ese tremendo abismo que nunca salvaré con mis fuerzas mortales. Cuando me niegue toda, cuando todo en mí sea un vacío insondable, oscuro, sin orillas, cuando nada en mí sueñe, ni llore, ni suspire, cuando ya no resista, entonces vendrás tú. Pero antes es preciso allanarte el camino y vivir de tu ausencia, saciarse de abandono, renunciar a tenerte y estar sin ti, sin nada, perdida, muerta casi. Pues hasta aquí el poema entero recitado y ahora vamos a ir viendo por partes algunos de los aspectos que nos pueden ayudar también en nuestra vida a ver qué es lo que significa esto, este camino tan grande y tan de renuncia que es para poseer a Dios. El primer verso dice lo siguiente: decirte a ti que sí es repetir que no tantas veces, Dios mío. Y el mismo Señor nos dice en el Evangelio: quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque todo el camino cristiano es el camino de la cruz para alcanzar la resurrección. Es seguir a Cristo y seguir a Cristo es acompañarle también y especialmente en la cruz, donde Cristo tiene y lleva a cabo la redención, nuestra propia salvación, renunciando totalmente a sí mismo en obediencia al Padre. Eso es lo que Él hace y es lo que quiere que nosotros también hagamos, que renunciemos a nosotros mismos para que Él pueda colmar nuestra vida. Y es preciso renunciar a poseer para poder poseer al único que es verdaderamente. ¿Cuántas cosas que creemos en el mundo que son van a llenar nuestra vida? Ninguna. Y sin embargo, al que es, al único que es por sí mismo, a ese muchas veces lo dejamos abandonado y de lado. Por eso es renunciar a todas esas cosas para poseer al Señor. Y el Señor llama a los apóstoles a ir en pos de Él, es decir, a ir en posesión de Él, a poseerle. Ese es el gran llamado que tenemos. Venid a mí, venid
conmigo, venid en pos de mí, venid y veréis. Todas esas expresiones que utiliza el Señor para los que le siguen nos tienen que colmar de alegría y de consuelo. Y tienen que animarnos a hacer todos los esfuerzos, los que haga falta, porque la promesa es poseerlo a Él completamente. Por lo tanto, no nos importan las renuncias que tengamos que hacer, porque renunciando a lo que sea, alcanzaremos al que lo es todo. Y es el desprendimiento que se llama afectivo, es decir, apartar de nuestro corazón todas las cosas que lo atenazan. No es un desprendimiento efectivo, es decir, necesitamos cosas para vivir, necesitamos cosas para comer, necesitamos dormir, necesitamos una casa, un hogar, tantas cosas que en el día a día son necesarias para el funcionamiento normal. Sin embargo, que ellas no ocupen un lugar en nuestro corazón, ¿no? Poseer como si no poseyéramos, ¿no? Tener como si no tuviéramos. Eso dice San Pablo. Pues así debe ser, poniendo nada en nuestro corazón que no sea Dios. Pero vamos viendo cómo en nuestra vida hay tantas cosas que se enganchan y se enquistan en nuestro corazón, o cómo nosotros nos enganchamos y nos enquistamos a ellas, ¿no? Rebajándonos así y rebajando nuestra grandeza. Y así lo hizo la mujer viuda, aquella que echó las 2 monedillas en el garzofilacio. Es decir, echó todo lo que tenía para su sustento. Es decir, que el Señor muchas veces nos llama incluso también a renunciar a cosas que necesitamos. Renunciar a bienes incluso que pueden ser necesarios para nosotros en algún momento. Así lo hacen especialmente los que se entregan a la vida religiosa. Renuncian a todo, ¿no? Y lo esperan todo del Señor. Pues que nuestro corazón esté puesto no en las cosas del mundo, no en las cosas de la tierra, sino solamente en las cosas del cielo. Este es, por tanto, el punto de partida. El segundo verso dice, es renunciar a todo, no una vez para siempre, sino todos los días. Y esto nos pasa que a veces después de una charla, después de una meditación, unos ejercicios espirituales, un retiro, lo que sea, nacen en nosotros grandes deseos de entrega enormes, grandísimas, ¿no? Ir de misiones, cambiar radicalmente de vida, hacer un gran desprendimiento. Y ciertamente son deseos buenos que posiblemente Dios ponga en nuestro corazón. Sin embargo, los grandes deseos y las grandes entregas se sostienen sobre las pequeñas, sobre las del día a día, sobre las pequeñas cosas que van preparando y disponiendo nuestro corazón para esas entregas más grandes cuando Dios nos las pueda pedir y que nuestro sí se pueda dar y se pueda sostener. A mí me gusta pensar que hay una nota en el pentagrama. Hay un debate entre los músicos sobre si existe o no existe, que es el sí sostenido. Y yo creo que es mejor que no exista, porque así podemos decir que el sí sostenido es la nota de Dios, una nota que en cierta manera Dios se ha reservado para Él mismo, y que es el sí que Él sostiene cada día, en cada momento, constantemente. Es su amor sostenido sobre nosotros y que espera una respuesta del nuestro. Es decir, que espera que nosotros también demos en nuestra vida esa nota, el sí sostenido, como lo hizo la Virgen Santísima, que quizá ella es el modelo más perfecto de ese sí sostenido en el tiempo, sí sostenido durante toda su vida. La entrega y la santidad no se improvisan, está claro, eso hay que trabajarlo cada día y se hace empezando por las pequeñas cosas para que nos conduzcan a mayores entregas. El siguiente verso dice, es convertir las noches en un combate lento, del que no se descansa jamás completamente. Porque los ritmos de Dios son muy distintos a los nuestros. Dios no se da, digamos, del todo desde el principio porque no lo resistiríamos, no estamos preparados para ellos. De manera que se va dando poco a poco, va en cierta manera economizando su entrega, ¿no? Eso es la manera de actuar de Dios, pues porque sería demasiada luz para nosotros cuando estamos en tanta oscuridad. Eso nos ha pasado a todos cuando estamos quizá después de la noche, encendemos la luz y nos cuesta ver, ¿no? Tenemos que cerrar los ojos, demasiada luz. O si gente que ha estado metida, no sé, en la prisión, en un agujero allí sin luz, después de salir le cuesta mucho tiempo acostumbrarse de nuevo a la luz del día. Pues así también, pues con el Señor va economizando, Dios, su entrega a nosotros, pero no porque no se quiera dar por entero, sino porque nuestra capacidad de recibirlo es pequeña. Y por eso es el combate lento,
para ir ensanchando nuestra medida, ensanchando nuestro corazón, para que así cada vez quepa más el Señor. Y al final, cuando ya nuestra medida sea plena y colmada, o lo más plena posible, hasta el punto en el que el Señor tenga predestinado para nosotros, pues entonces el Señor se dará completamente. Lo poseeremos en la medida en la que el Señor quiera ser poseído por nosotros. Y eso es un grandísimo regalo. Y para eso necesitamos pues el combate y la vigilancia. Como dice el libro de Job, la vida es milicia sobre la tierra. La vida es combate. Y el Señor constantemente en el Evangelio habla de la vigilancia en tantos momentos, ¿no? A las vírgenes prudentes, a las vírgenes necias, les dice que estén vigilantes con la antorcha encendida, esperando su venida, y tantos otros pasajes que nos animan y nos invitan justamente a esto. Y sabemos que en nuestra vigilancia no estamos solos, sino que el Señor vigila por nosotros, como dice él mismo, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Y de noche nos instruye internamente. Por eso es necesario al principio del día, pues ofrecer el día al Señor, en la noche, pues darle gracias, pedirle perdón y también disponernos para que incluso durante la noche el Señor mantenga la llama viva por nosotros. Que nuestro propósito de combatir se mantenga durante la noche, que el Señor lo sostenga, de manera que al día siguiente, al despertar, pues se mantenga bien fresco ese ánimo y podamos continuar con el combate durante el día. Pues así, sin renunciar a la lucha, porque en el momento en el que dejamos de combatir, en el momento en el que cejamos en el empeño por la santidad y por la entrega, entonces empezamos a flaquear, empezamos a darnos de menos y volvemos a las sendadas del pecado. Solamente se descansa después de las fatigas. Y más placentero es el descanso cuanto más grande ha sido el trabajo. Pero ese descanso está prometido en el cielo solamente. En esta vida podemos tener unos ciertos momentos de un cierto sosiego, una cierta paz, pero no sirven para acomodarnos, sino quizá para tomar más fuerza, más vigor, para afrontar los combates que de seguro van a venir. Y por ello, precisamente porque descansará más y será más placentero para él el descanso en el cielo aquel que se haya entregado más, por eso también habrá más cielo para el que se entregue. Es lo que se llaman los grados de gloria, ¿no? En la medida de nuestra entrega llegaremos al cielo y tendremos un mayor o menor grado según haya sido nuestra caridad, es decir, nuestra entrega. El siguiente verso dice: es buscar la victoria sabiendo que la lucha no termina con ella. Porque no hay victoria verdadera hasta el final. Nosotros podemos ganar batallas, pero la guerra se gana al final del todo. Tengo delante unos retos, unos combates nobles en mi vida, para seguir avanzando hasta la victoria final. Pero no cabe descansar con ninguna pequeña victoria, sino hay que continuar con otra y otra hasta la victoria final. Ninguna victoria de esta vida nos asegura la victoria final. Necesitamos la perseverancia, que es un don gratuito de Dios, que no podemos merecer, pero que sí que podemos de alguna manera inclinarnos a Él en la medida en que nos vamos entregando y vamos ganando pues las batallas que el Señor va poniendo delante de nosotros, siempre con su gracia. Y sabemos que si luchamos con valentía, el noble combate, el Señor nos dará la corona. Y eso dice San Pablo: pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el justo juez, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Es decir, aquellos que han estado vigilantes, custodiando su corazón y su fe hasta la venida del Señor, que les dará el merecido descanso, la merecida corona. Tenemos reservada la corona si luchamos día a día, si mantenemos la llama encendida, si estamos vigilantes esperando la venida del Señor. El siguiente verso dice: olvidar lo ganado y medir la distancia que queda todavía. Cuando nosotros nos ponemos a medir ganancias tantas veces en nuestra vida, tenemos un pequeño problema, o grande,
que es que solemos acostumbrarnos y decir, bueno, quizá con esto que ya he ganado ya es suficiente, y calculamos si con eso podemos tirar, si con esas fuerzas podremos llegar hasta el final, aunque sea renqueantes. Pero no estamos llamados a eso, estamos llamados a la grandeza, y por eso olvidamos lo ganado y medimos la distancia que queda todavía. Y eso mismo dice San Pablo también con otras palabras, dice: hermanos, yo no pienso haberlo conseguido aún, pero olvidando lo que queda atrás, una cosa intento: lanzarme hacia lo que tengo por delante, correr hacia la meta, para alcanzar el premio al que Dios nos llama desde lo alto por Cristo Jesús. Es decir, no miro lo que queda atrás, no me importa. Lo que he conseguido, lo conozco, y a partir de ahí me lanzo hacia lo que me queda por delante, con determinación grande, sabiendo que lo que está por venir va a ser mucho más grande que lo conseguido. Y a veces pensamos, oh, ya he conseguido algo grande, creo que ya estoy en un punto álgido. Pues estamos muy errados si pensamos eso, porque lo que está por venir siempre es mucho más grande que lo que dejamos atrás. El Señor nos llama a crecer cada vez más en su amor, y además de una forma exponencial en un cierto punto. Así les ocurrió a muchos santos, como veremos más adelante. El siguiente verso dice: esa distancia enorme, ese tremendo abismo que nunca salvaré con mis fuerzas mortales. Tu gracia me basta, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza, dice San Pablo. Sin mí nada podéis, dirá el Señor en el Evangelio. Y como dijo también Santa Teresita del Niño Jesús, dice que su misión era hacerse pequeña, bajar todos los peldaños posibles, porque allí es donde bajaría el Señor para elevarla hacia las alturas. Y esto es así porque el Señor justamente ha querido bajar hasta lo más profundo del hombre, y por lo tanto, si nosotros no bajamos, el Señor no nos hará ascender, no nos hará subir, como hizo con Santa Teresita y con todos los santos que se han negado a sí mismos. Por lo tanto, el gran combate del hombre es por bajar, por desprenderse de todo, bajar hasta el fondo más hondo del abismo. Y ese es el gran combate de nuestra vida. A veces pensamos que el combate es contra las cosas exteriores, el combate es simplemente pues contra la carne. No. El debate es por ser, el combate es por ser profundamente humildes, por ir lo más abajo que se pueda, porque sabemos que allí es donde nos encontraremos con el Señor. Es caminar hacia ese abismo, que es el que el Señor quiere recorrer. Y justamente en Babel fue la lucha del hombre, ¿no?, por llegar a Dios él mismo, con las propias fuerzas, a alcanzar a Dios. Sin embargo, el combate cristiano no consiste en eso, sino en abandonarse a las fuerzas del Señor, porque nosotros nada podemos hacer. Poner de nuestra parte es quitar todo de lo nuestro, lo cual supone una guerra sin cuartel contra el mundo, el demonio y la carne que pretenden impedirlo. Y le dice San Ignacio a San Francisco Javier en el Divino Impaciente: ¿qué abismo disimulado y profundo? ¿De qué te sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Es el abismo del abandono el que el Señor quiere recorrer, el camino expedito donde el Espíritu Santo puede transitar sin obstáculo. Es decir, es ese abismo generado por el abandono, ese abismo del vacío de todas las cosas, el que queda libre para que la acción del Espíritu Santo pueda también ser libre en nosotros y actuar verdaderamente. Yo pongo, Señor, de lo mío, que es quitar cosas, para que vengas tú a poner de lo tuyo, que no son cosas, sino que es Él mismo. Y cuando más grande sea el abismo, más lleno quedará cuando el Señor lo invada con su presencia. Es lo que decíamos de ensanchar la medida, ¿no? Tenemos que hacer más grande ese abismo, que ese abismo sea cada vez más grande. Esa es nuestra medida, para que quede más colmada por la presencia de Dios. El siguiente verso dice: cuando me niegue toda. El Señor es exigente, ciertamente, y pide que nos neguemos por entero. Esa es la condición sine qua non. El Señor pide que lo dejemos todo. No quiere que queden hilillos en nosotros que atenacen nuestra vida a las cosas de este mundo,
Si queremos ascender, no nos podemos quedar como aquel pajarillo que quedó atado al árbol y pensaba que con un cabello que le atase los pies, las patas al árbol, podría volar. Sin embargo, sabemos que tanto un hilillo como una maroma atan al pajarillo al árbol y no le permite alzar el vuelo. Por lo tanto, la condición del todo de Dios, que es el ser infinito, es el todo nuestro, que somos finitos. Es decir, nosotros entregamos nuestra finitud y el Señor nos entrega su infinitud, su todo. Y eso es un admirable intercambio, porque evidentemente salimos ganando. Le decimos, Señor, mira, aquí tienes mi miseria, mi pequeñez, mis cosas buenas que, aunque haya algo de mío, son nada comparado con tu grandeza y además son fruto de tu gracia. Es decir, que nada puedo entregarte que tú no me hayas dado. Y en cambio tú, que ya, digamos, vives feliz en ti mismo, te entregas por entero a mí. Es un admirable intercambio en el que clarísimamente salimos ganando. El siguiente verso dice: cuando todo en mí sea un vacío insondable, oscuro, sin orillas. Qué bella y qué terrible esta expresión. Quizá una de las que más me gusten de este poema. Porque es el vacío insondable que esperamos llenará el que es la plenitud. Es la oscuridad total que esperamos iluminará el que es la luz. Es el mar proceloso que lleva en sí un barco que surca ese mar, que va sin puerto. Pues el puerto de salvación es el Señor, el cielo que nos espera. Esa es la condición para su venida, y todo esto debe estar cumplido. Y pregunto, ¿y por qué no comprendemos? ¿Por qué nos obsesionamos con llenarnos de cosas y expulsar la plenitud? Intentar brillar expulsando al que es la luz, querer buscar puertos y orillas donde reposar, cuando solo hay un puerto seguro de salvación, el Señor, y que lo alcanzaremos solamente en el cielo. Allí nuestro barco descansará y reposará en ese puerto seguro de salvación, que es el mismo Señor, que es el cielo. El siguiente verso dice: cuando nada en mí sueñe, ni llore, ni suspire. Se terminarán, dice la autora, en el fondo, se terminan mis sueños, todo lo que yo soñaba en esta vida tan mundanamente, todas mis fantasías, todas las esperanzas fundadas en cosas demasiado humanas, todo eso tiene que desaparecer. Todo eso tiene que ser quitado. Y dice: y ya no lloraré, porque mis lágrimas habrán regado ya la tierra seca, que poseía tu verbo enterrado, que ya ha germinado, y ahora su fruto cae en mi alma seca, para hacer brotar en mí tu vida resucitada. Eso es algo enorme, ¿no? El Señor, de alguna manera, es como que se hace como el muerto por nosotros. Como dice el Señor, tengo sed, quiere que reguemos precisamente esa tierra como que está secada porque nuestro amor pues se ha secado también y quiere con nuestras lágrimas, con nuestra lucha, ¿no? Reguemos esa tierra seca y ahí germinará el verbo, es decir, germinará Cristo, que muriendo y cayendo su fruto en nosotros nos hará resucitar con Él. Esa es la grandeza. Y así Él mismo, que es la fuente de agua viva, llenará nuestro corazón de agua, colmará toda nuestra sed. Pero para ello tenemos que regar primero con lágrimas esa sed del Señor. Y entonces el fruto maduro que se realiza en su muerte y que en su resurrección se planifica, pues nos hará resucitar también a nosotros. ¡Qué cosa tan grande! Ya los suspiros no entrarán, porque espero tu último suspiro, el que lanzaste en la cruz, y el que nos dio al Espíritu Santo que vivificará mi alma muerta. El Señor suspiró, su último suspiro fue el del Espíritu, ¿no? Eso es lo que hizo el Señor, nos dio el Espíritu. Pues nosotros ya ni suspiramos, solo esperamos
que lo que salió de tu último suspiro, Señor, el Espíritu Santo, habite en nosotros. Por tanto, ya no es, Señor, yo voy a suspirar a ver qué consigo, sino que vivo de una perfecta esperanza, de una perfecta espera, para que el Espíritu Santo que brotó de tu último suspiro pueda alcanzar verdaderamente mi vida. Y el siguiente verso dice, cuando ya no resista, entonces vendrás tú. ¿No? Será cuando llegue ya mi límite, solo conocido por Dios, que vendrá Él, porque encontrará un alma habitable, una morada preparada para Él. Es esa resistencia irresistible la que se romperá entrando en el gran éxtasis del contacto de Dios con el alma. Es como esa resistencia cuando ya creemos que no podemos más, entonces viene a nuestro encuentro el Señor y viene como a reventar el globo, en cierta manera, a hacernos entrar en un verdadero éxtasis. Cuando ya el Señor ha encontrado el alma vacía, desposeída totalmente de sí misma, pero completamente esperanzada, entonces vendrá a nuestro encuentro el Señor. Y lo que ya no resistirá el alma es el amor de Dios en ella. Esos son los fenómenos místicos, el contacto con la orla del manto del Señor, la mano de Tomás en su divino corazón, la unión del alma con el ser divino, que rompe todas las barreras de la sensibilidad y eleva de tal modo el alma que levanta también el cuerpo. Así ocurrió en Santa Teresa y en tantos santos profundamente místicos. Y estos fenómenos ciertamente no son la mística, ¿no? La mística es el predominio de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso no necesariamente tiene que conllevar fenómenos místicos, lo que se llaman gracias gratis date, es decir, gracias que se nos dan gratuitamente, ¿no? Es decir, que es la acción de Dios la que gobernaba a los santos. Ellos eran gobernados por Dios de una forma tan tremenda y lo poseían de tal modo que no les quedaba ya a los santos más expresión que las gracias concomitantes, es decir, unidas a este estado místico, como pueden ser los arrobamientos, raptos, transverberaciones, éxtasis y otros fenómenos místicos que se conocen. Ya el alma ha pasado por todos los estados, la purificación activa que lucha contra el pecado, la purificación pasiva por la cual Dios purifica el alma dejándola sin sentir nada, y por fin la noche oscura por la cual Dios purifica definitivamente al alma dejándola totalmente abandonada y oscurecida, que es la prueba definitiva para que Dios venga a habitar el alma por completo. Esto es lo que se explica, digamos, dentro del camino espiritual. Pues estas son, en cierta manera, las fases, ¿no? Primero la vida purgativa, después la iluminativa y después la unitiva. Y el paso de la purgativa a la iluminativa es la noche del sentido, que se llama. Y después el paso de la iluminativa a la unitiva es la noche oscura del alma, donde todo se oscurece y el alma vive de puro amor, de pura esperanza, de pura fe, de verdadera y auténtica caridad, porque no sintiendo nada se sigue entregando al Señor. Y sin embargo se siente como abandonada de Él, siente como que el Señor la ha abandonado, no la quiere, y sin embargo esa alma sigue amando y entregándose al Señor. Porque aunque esa alma no la perciba, el Señor sigue estando en ella y no tiene ninguna duda y espera que vuelva a habitarla, que venga el Señor a darse completamente en ella. El siguiente verso dice, pero antes es preciso allanarte el camino, porque es tan grande la grandeza a la que aspiramos, es tan enorme, que ahora sí entendemos que vale la pena todas estas renuncias a sí mismo y todos los combates de la vida para poseer verdaderamente al Señor de esta manera. Son tan grandes las promesas, son tan grandes las esperanzas que tenemos de poseer al Señor, es tan grande lo que nos ha prometido, que cómo no vamos a combatir, cómo no vamos a luchar por eso si se nos ha prometido todas estas cosas. Poder poseer a Dios, poder darle gloria porque Él se glorifica en mí. No soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí, dijo San Pablo. Es Cristo que glorifica al Padre en mi vida. El Señor nos utiliza como receptáculo para
que nosotros con Él podamos adorar verdaderamente al Padre. Eso es lo que celebramos especialmente en la misa. En la misa no es que nosotros hagamos nada, sino que es el Señor el que lo hace todo. Y nos invita a unirnos a Él en ese perfecto acto de adoración y de alabanza al Padre. Y de entrega del sacrificio, esa entrega sacrificial que el mismo Cristo hace al Padre, es de la cual quiere que nosotros participemos también. Preparad el camino al Señor, dice Juan Bautista, y eso significa todo el camino ascético de renuncia para estar preparados para entrar en las estancias del Señor. Los apóstoles preguntan al Señor dónde habita, y el Señor les responde: venid y veréis. Es necesario el aprendizaje acerca de Cristo, en la oración, con los sacramentos, la mortificación, ayunos, soledad, silencio, y especialmente aumentando cada día en fe, esperanza y caridad. Así se prepara el camino, así se dispone el alma a recibir al Cordero de Dios. El siguiente verso dice: y vivir de tu ausencia, saciarse de abandono. Queremos, como hemos dicho, las cosas demasiado rápido. Pero para poder poseer al Señor debemos estar preparados, porque si no lo estamos, no resistiríamos su presencia. Y la preparación es así, viviendo de la ausencia de Dios, alimentándonos con el abandono, quedando en el desierto donde se nos promete que vendrá a buscarnos. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón, dice el profeta Oseas. El siguiente verso dice: renunciar a tenerte. Nos creemos tantas veces merecedores de Dios, como exigiéndole que venga a nuestra vida como queramos y cuando queramos. Creemos ser merecedores de Dios, pero no lo somos, y si lo somos es simplemente porque Él ha querido. Por ello es necesario esperarle, conocerle y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Sus ritmos, su estilo, el estilo del Señor, son muy diferentes a los nuestros. Pero solo entonces, y cuando entremos en ellos, empezarán a ser claras sus enseñanzas. Sabremos que toda purificación forma parte de su plan y que nos toca esperar, creer y confiar hasta el punto incluso de renunciar a tenerle si es su voluntad. Que hemos aprendido que es lo único que debemos amar de Dios. Hágase tu voluntad. Nosotros no tenemos que buscar solo la gloria de Dios, sino sobre todo cumplir su voluntad, porque solo cumpliéndola podremos entonces glorificar a Dios. Renuncio a tenerte, por tanto estoy dispuesto a renunciar a tenerte para que me tengas tú a mí y poseyéndome te posea yo. Es decir, primero abandonarnos en brazos del Señor para que el Señor luego pueda introducirse en nuestra vida realmente y colmarla. Ese es el gran regalo y la grandeza a la que somos llamados. Y el último verso dice lo siguiente: y estar sin ti, sin nada, perdida, muerta casi. Y aquí llegamos ya al colmo del amor del alma, que confía en que es la propia muerte del yo el alimento para la vida resucitada. Cristo murió en la cruz, en perfecta obediencia al Padre. Renunció a sí mismo, se despojó de su rango, se vació completamente, y así su cuerpo ingrávido fue levantado por el Espíritu de la tumba. Es nuestra muerte por los mismos caminos por los que pasó Cristo, la que nos hace ingrávidos y casi muertos, nos hace levantarnos resucitados.